La gracia de Dios esté con todos ustedes, hermanos. En temas pasados nosotros hemos podido compartir sobre algunas revelaciones privadas o apariciones que han ocurrido a lo largo de la historia y en diferentes lugares en nuestro planeta. Pero cuando nosotros nos topamos con estas manifestaciones, lo primero que también debemos de preguntarnos, no solamente como una actitud crítica, sino como una actitud de fidelidad a la Iglesia, y precisamente para guardar y salvaguardar nuestra fe sin exponerla a falsas manifestaciones o engaños incluso de cualquier tipo de persona o de espíritus. ¿Cuál es la postura de la Iglesia respecto a estas manifestaciones? Es decir, si la Iglesia las aprueba o cuál es la situación de dichas manifestaciones o presuntas apariciones o revelaciones privadas delante de la Iglesia. Porque recordemos que uno de los criterios de discernimiento es la fidelidad y la obediencia a la Iglesia católica. Nosotros como católicos, como pertenecientes a esta belleza de iglesia santa, pero al mismo tiempo pecadora, es fundamental. Nosotros tenemos que preguntarnos si dichas revelaciones están en fidelidad con la iglesia y sometidas a la autoridad, porque esto será criterio fundamental para que nosotros podamos discernir si al lugar a donde estamos asistiendo, con las personas con las que estamos yendo, es un lugar donde vamos a tener frutos espirituales bendecidos por Dios y por nuestra Santa Madre Iglesia Católica, e ir con toda la confianza y también con todo el amor. Pues bueno, es el momento de preguntarnos y de saber cuáles son esos criterios de discernimiento que utiliza la Santa Madre Iglesia Católica. Y los vamos a conocer y estudiar en estos momentos. Bueno, hermanos, pues resulta ser que en el año de 1978, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe emitió las normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones y revelaciones. Es decir, cómo es que la autoridad eclesiástica en turno de cualquier lugar, puede ser el obispo diocesano, debe de actuar frente a estos acontecimientos o presuntas apariciones o revelaciones privadas. Este documento prácticamente tiene dos conclusiones. La primera es que los medios de comunicación hoy en día nos dan al alcance tan rápido y tan express el conocimiento de noticias de uno al otro lado del mundo, que esto puede ocasionar que la autoridad eclesiástica actúe con prontitud sobre la materia. Y segundo, tanto la mentalidad actual y la exigencia de la investigación científica tan crítica hacen todavía más difícil o a veces imposible emitir un juicio con rapidez. El juicio que la Iglesia puede dar es de dos tipos. El primero es que dichas o presuntas apariciones o revelaciones consta su sobrenaturalidad, es decir, que eso viene de Dios, que no está hecho por obra humana, sino que consta su sobrenaturalidad. Y la Iglesia con eso nos da la confianza de poder asistir a esos lugares, de poder difundir el mensaje y demás. Y la segunda forma de juicio es que no consta su sobrenaturalidad. Es decir, que eso no viene de Dios y que, pues, cuidado porque nos estamos metiendo en un lugar donde no tiene la bendición de la Iglesia y, pues, tenemos que ser muy precavidos en este tema. Bueno, a continuación de ver estas dos conclusiones, vamos a preguntarnos entonces cómo debe de proceder la Iglesia, nuestras autoridades, cómo tienen que actuar. Bueno, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe dice tres formas. La primera
es que el ordinario del lugar, es decir, el obispo o cualquier otro personaje con autoridad dentro del territorio, debe de juzgar sobre el hecho según los criterios positivos y negativos que vamos a ver a continuación. Debe de hacer un juicio, debe de tomarlo en cuenta ciertas características, unas positivas y otras negativas, que en la próxima imagen los veremos. Segundo, si el resultado es favorable, todavía no puede decir prematuramente que es aceptada, sino que por el momento nada obsta, pero tampoco nada obstaculiza. Y permitir algunas manifestaciones públicas de culto o de devoción y seguir vigilándolas con toda prudencia. La vigilancia siempre debe de ser constante. Y finalmente, emitir un juicio sobre la verdad, sobre el carácter sobrenatural del hecho según los frutos espirituales, porque recuerden que el Señor nos ha dicho que por sus frutos los conocerán. Bueno, esta es la forma como debe proceder el ordinario del lugar. La persona que por la gracia de Dios tiene autoridad sobre cierta jurisdicción eclesiástica. ¿Cuáles son esos criterios positivos y negativos que la Iglesia toma en cuenta o debe de considerar en un primer acercamiento a estas presuntas apariciones o revelaciones privadas? Bueno, criterios positivos: que se encuentre o se tenga una certeza moral. ¿A qué se refiere esto? A que se adquiera gracias a una investigación rigurosa. La certeza moral que tiene la Iglesia es de que la investigación que se hizo es moralmente válida. No son mentiras, no son, pues, digamos, una forma de disfraz ante la realidad, no, sino que los criterios de la investigación son reales, son verdaderos. O sea que se puede anular cualquier tipo de investigación si esta investigación no fue bien realizada y no se hizo de campo y solamente se hizo mediante terceros y no directamente hacia el hecho mismo. Segundo, se tienen que tomar en cuenta las circunstancias particulares. ¿Cuáles son esas circunstancias particulares? Que las cualidades personales del sujeto o de los sujetos de las presuntas apariciones o revelaciones privadas tengan principalmente equilibrio psíquico, que sean honestas y que tengan una rectitud de vida, que sean sinceras, que tengan docilidad habitual hacia la autoridad eclesiástica, que tengan capacidad para retornar a un régimen normal de la vida de la fe. Es decir, que no sean personas pues que tengan algún tipo de desequilibrio, que estén mintiendo, que simplemente pues están engañando a la gente, generando pues mentira y controversia dentro de la iglesia, y que sean dóciles a la iglesia. Esto es muy importante, porque si el sometimiento a la iglesia es criterio de discernimiento. Recuerden que también el Señor nos lo ha dicho, que toda autoridad nos es dada por el cielo. Segunda circunstancia particular es que la doctrina teológica y espiritual sea verdadera y libre de cualquier error. Lo vamos a ver a continuación. Y que lo que se plasma allí, lo que se habla allí, el mensaje y demás, tenga una sana devoción y frutos espirituales abundantes, pero sobre todo constantes. Si en algún momento hubo una manifestación, una revelación privada, pero después de algún tiempo esa persona se corrompió, esa persona o las personas de allí ocurrió algo que fue disonante al mensaje, pues obviamente podemos ver que no estuvo constantemente la presencia de Dios, y pues esto pues lo toma muy en cuenta la autoridad eclesiástica. ¿Cuáles son los criterios negativos que se toman en cuenta? Que existe un error manifiesto en los mismos hechos, una contradicción o demás. Un error doctrinal, es decir, que vaya en contra de lo que la Iglesia en el magisterio ha ido enseñando a lo largo de los 2000 años que llevamos en el mundo. Y tercero, que haya un afán evidente de lucro, es decir, que las personas solamente estén de una forma engañando a la gente para
ellos verse pues beneficiados económicamente. Que también dichos actos tengan, dichos presuntas apariciones o revelaciones tengan actos gravemente inmorales, ya sea por el sujeto o los seguidores durante el hecho o con ocasión del mismo. Pues sí, obviamente por los frutos conoceremos si el árbol es bueno o si es un árbol malo. Y por último, que las personas tengan algún tipo de enfermedad psíquica o tendencias psicópatas. Esto lo toma en cuenta la autoridad eclesiástica para al final dar un juicio, que ya dijimos anteriormente que consta o no consta la sobrenaturalidad de dichas o presuntas apariciones y revelaciones privadas. Ahora veamos cómo va a proceder esta autoridad. Primero, debe de informarse sin dilación y de vigilar con diligencia. Es decir, estos hechos, pues cuando son de dominio ya público, la autoridad eclesiástica debe de informar que ya está estudiando el hecho y que los está vigilando. Segundo, intervenir para permitir o promover algunas formas de culto o de devoción, cuidando de no dar a interpretar como aprobado el hecho. Esto es bien importante. Una cosa es que la iglesia diga, los estamos estudiando, y otra cosa es que la iglesia diga, ya los aprobamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto y saber discernir no solamente sobre nosotros, sino lo que dice la iglesia y acogernos a su discernimiento para mantenernos en fidelidad. Y tercero, corregir o prevenir abusos en el ejercicio del culto o de la devoción. Es decir, el ordinario del lugar, la iglesia, quien tiene autoridad en esa jurisdicción eclesiástica, sobre donde están aconteciendo las presuntas apariciones o revelaciones privadas, puede corregir o prevenir el abuso para cuidar la doctrina de la fe. Y cuarto, en los casos más dudosos, abstenerse de todo juicio o actuación directa. Es decir, la iglesia, hasta que no esté segura del hecho, no puede emitir un juicio. Y cuando hay duda, prefiere abstenerse de emitir cualquier juicio. Sino, ella prefiere esperar hasta que pueda emitir un juicio y pueda ver con mayor claridad que los hechos constan de una sobrenaturalidad o que no constan de una sobrenaturalidad por la esencia misma, ya sea o del mensaje o del acontecimiento mismo que está ocurriendo. Entonces, esto es lo que nuestra iglesia nos da y nos brinda para que nosotros nos demos cuenta si ciertas apariciones o revelaciones privadas nosotros podemos acogerlas con total confianza. Entonces, hermanos, no andemos sueltos de la mano de nuestra iglesia católica, que es sabia, sino nosotros sometidos a su autoridad y a su discernimiento, que es más sabia que cualquier otro discernimiento que nosotros podamos llegar a hacer. Entonces, hermanos, esto es bien importante que lo sepamos para que nosotros cuidamos también de nuestra propia fe, de nuestra propia alma y de las almas de quienes más queremos. La gracia de Dios esté con todos ustedes. Por último, quisiera solamente agregar cómo es que se puede intervenir, porque puede haber casos en los que haya habido algún tipo de error, la investigación no se dio pues bien, o que haya algún tipo de malentendido, que no se haya hecho una investigación profunda y demás. Se puede que tanto el ordinario del lugar en otro tiempo pueda solicitar a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe que se vuelvan a estudiar los hechos para que la iglesia
ahora sí, de un asentimiento o positivo o negativo de los mismos acontecimientos. ¿Cómo puede pasar esto? Porque la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe es, digamos, el recurso final superior al que nosotros podemos incurrir. Pero para llegar a esto, tiene que ser solicitado o por el ordinario del lugar, que es un obispo, o por algún grupo cualificado de fieles. La misma norma sobre el modo de proceder para el discernimiento de estas presuntas apariciones nos dice que cuando esto es solicitado por los fieles se debe de evitar. ¿Por qué? Porque puede haber fieles que pues no con recta intención se acerquen, ya sea para que la iglesia vuelva a investigar y conste de la sobrenaturalidad o la no sobrenaturalidad. Es decir, que puedan simplemente entrar para sembrar cizaña. Entonces, cuidado con esto. Segundo, en los casos más graves, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe no se va a brincar la autoridad de la iglesia. No se va a brincar la autoridad que ya tiene el ordinario o la conferencia episcopal de cierta región sobre lo que ya ha emitido tanto el ordinario o la conferencia episcopal, porque la iglesia no se puede contradecir a sí misma. Entonces, cuando se tocan las puertas de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe para que se vuelva a estudiar un caso, la Sagrada Congregación tiene obligatoriamente que preguntar qué es lo que ha dicho en tiempos pasados tanto el ordinario del lugar como la conferencia episcopal. Y eso también se toma en consideración para el nuevo examen que ella va a hacer. Y esta es la tercera instancia. El nuevo examen en la cuestión distinto del estudio llevado a cabo por el ordinario del lugar. Es decir, hermanos, se puede hacer una siguiente investigación o una segunda investigación si la primera estuvo errónea o si la primera no contó con los suficientes argumentos o sí, con los suficientes argumentos para que el juicio emitido al final fuera validado tanto por los fieles como por la iglesia. Estos son digamos, como los lineamientos y los criterios y las normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de las presuntas apariciones y revelaciones. Eso es todo por este momento, por este video. Que Dios les cuide, la gracia de Dios esté con todos ustedes. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo,